Muy buenos días, hermanos, saludos y bendiciones en este precioso día que Dios nos ha dado de primavera. Así es, ya se siente, ¿verdad?, la alegría y lo lindo, lo precioso, ¿verdad?, de la primavera. En este hermoso día, pues, yo quiero, pues hacer una pequeña reflexión, ¿verdad?, de que a veces, ¿verdad?, nosotros lo sentimos, ¿verdad?, confundidos, distraídos, lo sentimos a veces lastimados, ¿verdad?, por cosas, ¿verdad?, que pasan en la vida. Sí, así es, pero déjame decirte, mi querido hermano, de que todas esas cosas no vienen de Dios. Todas esas cosas no vienen de Dios porque Dios siempre pues ha querido lo mejor para nosotros, ¿verdad? Él siempre ha querido darnos la paz, darnos ese gozo, darnos la alegría y darnos la felicidad. Nosotros somos llamados, ¿verdad?, a ser felices, pero a veces no somos felices en la vida, ¿verdad?, porque somos desobedientes. La desobediencia, ¿verdad?, siempre pues trae consecuencias a nuestra vida, ¿verdad? Así es. Yo leo la Sagrada Escritura, pues, y me doy cuenta, ¿verdad?, de que muchos personajes en la Sagrada Escritura, pues, les fue mal porque fueron desobedientes. Y uno de ellos, ¿verdad?, en el principio, Génesis 3, ¿verdad?, ahí nos habla, ¿verdad?, cuando Dios le ordenó, ¿verdad?, a Adán y a Eva, ¿verdad?, de que podían comer de todos los frutos, pues, que habían, ¿verdad?, pero solo había uno que no. Y era, pues, del árbol, ¿verdad?, prohibido, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, pues, en ese momento se les presentó, ¿verdad?, la serpiente, el demonio, ¿verdad?, y les dio mentira, ¿verdad? Les lavó la cabeza, como dicen, y les dijo, pues, Dios les ha dicho que no coman de este árbol, porque porque van a ser como él, ¿verdad? Entonces, si comen ustedes de este árbol, van a ser como él, van a ser dioses también. Pues esa fue la mentira, ¿verdad?, que el diablo pues les metió a ellos. Así es, hermanos. Entonces, como dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8, versículo 44, dice que el diablo dice que es padre, dice, de la mentira. Así es, y allí vemos nosotros, ¿verdad?, de que desde el principio de los tiempos, el diablo siempre ha metido mentira, ¿verdad?, en el ser humano. Por eso la gente se pelea, por eso la gente, ¿verdad?, tienen problemas en los trabajos, en los hogares, en los matrimonios, ¿verdad?, por la mentira, por los chambres, porque cuando uno no tiene temor a Dios, pues lo que se le ocurre a las personas es, ¿verdad?, hablar mentiras, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién es el autor, pues, de todo esto, verdad? Ese es el enemigo. Es cuando nosotros dejamos que el enemigo entre a nuestra vida. Así es, no hay cosa que el diablo pues le tenga miedo, más miedo, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, a la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes, todas las cosas salen bien, porque la obediencia viene de Dios, y después de la obediencia viene, ¿verdad?, la santidad. La santidad, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que sin paz y sin santidad, dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, nadie, dice, verá el reino de los cielos, ¿verdad? Porque la obediencia es la que lo lleva a la santidad. Así es que pues, cuando uno está, ¿verdad?, ungido por el Espíritu de Dios, cuando nosotros lo llenamos de la palabra de Dios, ¿verdad?, el enemigo huye de nosotros, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, acérquense a Dios, dice, y el diablo huirá de ustedes, dice. Así dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo es acercarse a Dios? Es vivir una vida santa. Es vivir una vida en obediencia con Dios. Hay tres cosas que a Dios pues le agradan, ¿verdad? Que es la obediencia, la sinceridad y la fidelidad. Si nosotros cumpliéramos con esas tres
palabras, ¿verdad?, poderosas, pues agradáramos, ¿verdad?, a Dios en plenitud. Pero no es fácil, mis hermanos, cumplir. Nosotros en esta vida luchamos y luchamos, ¿verdad? Porque nadie es perfecto en esta vida, pero hay que forzarlo. Y para ser cumplidores a la palabra de Dios, tenemos que desligarlos del pecado, tenemos que alejarlos del pecado, tenemos que dejar la vida pecaminosa, porque en la vida espiritual, donde se manifiesta el Espíritu de Dios, es cuando se lucha por vivir la santidad. Y uno no puede ser santo si no se aleja del pecado, si no se aleja de la mentira, si no se aleja uno de las borracheras, si no se aleja uno de los vicios, si no se aleja, ¿verdad?, de la hipocresía, de la falsedad, de los chambres, ¿verdad?, del adulterio, de la fornicación, de la idolatría. Si uno no se aleja, ¿verdad?, de todos esos pecados, y hay muchos más, pues que no he mencionado, ¿verdad? Así es. Entonces, si nosotros, para ser santos, tenemos que alejarlos, despojarlos de todo eso. Pero tenemos que estar ungidos por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no puede habitar en una persona, ¿verdad?, que practique el pecado. En una persona, ¿verdad?, de que practique el pecado. Porque nosotros siempre queremos bendición. Pero ¿cuál es la vida que nosotros estamos viviendo? Le digo yo a la gente a veces, ¿cuánto tiempo pasamos orando nosotros? ¿Y cuánto tiempo pasamos en el teléfono? ¿Cuánto tiempo pasamos haciendo el pecado? Entonces, ¿cómo vamos a recibir la bendición de Dios si nosotros fuéramos obedientes a Dios? Nosotros viéramos la gloria de Dios en esta tierra todos los días. Así es, vemos en el Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra allí que Jesús se acercó a una persona que estaba poseída por un demonio, por un mal espíritu. Cuando Jesús se acercó al hombre endemoniado, Jesús, sin hablar, el demonio le habló y le dijo: aléjate, porque has venido a atormentarlo. Nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dice que pues lo cayó y le dijo: cállate y sal de ese hombre. Entonces dice que el espíritu malo revolcó al hombre, revolcó al hombre y salió de él. Y fue el asombro, ¿verdad?, de la gente, ¿verdad?, por lo que Dios, ¿verdad?, había hecho. Hermanos, no hay cosa que el enemigo le tiene miedo, es que andemos llenos nosotros, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que vivamos la palabra de Dios en obediencia. Porque la obediencia es la que los va a llevar, ¿verdad?, hacia el buen camino. Vemos otro ejemplo claro, ¿verdad?, en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante, ¿verdad?, cuando Dios le ordenó a Samuel que le dijera a Saúl, ¿verdad?, que fuera, ¿verdad?, a una ciudad que había maltratado su pueblo, Israel, y que echara el anatema, ¿verdad?, la maldición a ese lugar. Pero Saúl fue y no cumplió con lo que Dios dijo, fue desobediente. Él se trajo, dice, destruyó lo que no era, las cosas que no eran de mucho valor, y el ganado gordo y las joyas y todo eso las guardó. Desobedeció a Dios y eso le costó, ¿verdad?, el reinado a Saúl, porque Dios lo destituyó como rey. Desde ese momento de que él desobedeció. Por eso es que la obediencia es bien importante en nuestra vida. La obediencia es la que los va a llevar a la salvación. Así es. Por eso, mis hermanos, es bueno leer las Sagradas Escrituras todos los días, llenarlos de la palabra de Dios para estar ungidos con el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos lleva hacia el camino de la salvación, hacia el camino de la santidad. Porque cuando no hay Espíritu Santo de Dios, no hay temor de hacer el pecado. Y cuando estamos ungidos por el Espíritu Santo de Dios, tenemos, ¿verdad?, ese miedo pues de hacer el pecado. Es el que los despoja de todas las cosas. Es el Espíritu de Dios, porque no podemos conocer a Dios si no es a través del Espíritu.
Porque así dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 23. Dice, ya se acerca la hora y ya estamos en ella. Dice, donde los verdaderos, dice, adoradores, adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Así es que es de gran importancia vivir una vida espiritual, estar ungido con el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es nuestra fuerza, ¿verdad? Cuando estamos débiles, cuando estamos tristes, cuando estamos en problemas, Él es el que llega a nuestro rescate. Él es el que los levanta, que los da fuerza, ¿verdad? Él es el que se lleva esas cargas, ¿verdad? Esos tormentos. La palabra de Dios nos dice también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, dice, los que están cansados, dice, y agobiados, llevando cargas pesadas, que yo les haré livianas, dice, sus cargas. Así es que si Dios lo dice allí, el Rey de cielos y tierra, el que los creó un día nosotros, ¿verdad? Lo dice, pues entonces hay que ir hacia Él, ¿verdad? Para que Él nos ayude, para que Él nos dé fuerza, para que Él nos levante, ¿verdad? Así es, mis queridos hermanos. Hoy ando trabajando por acá y pues Dios siempre toca mi corazón y pues me puso en la mente de poderles hablar unas palabras, ¿verdad? Este mensaje, pues yo no lo había estudiado todavía, ¿verdad? Sino que Dios pues me puso que hablara, venía en el camino manejando y venía orándole al Señor y pues Dios pues pone esas revelaciones, ¿verdad? En la mente de uno. Así es, mi hermano. Saludos y bendiciones, que Dios me los bendiga siempre y que tengan un lindo día.